medio de la pandemia del coronavirus que estamos viviendo, la OMS dice que el mundo debe estar preparado para la próxima pandemia. La verdad, un mensaje totalmente desmoralizador. Vero, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Santi? Muy buenas tardes para todos. Y sí, es muy desmoralizador y además es un mensaje que yo tengo unos datos para darles, pero primero les voy a contar lo que dijo Tedros Adhanom, el director de la Organización Mundial de la Salud. Instó a los países a aumentar la inversión en cuanto a temas de salud y dijo textuales palabras: esta no será la última pandemia, la historia nos enseña que los brotes y las pandemias son una realidad, pero cuando llegue la próxima pandemia, el mundo debe estar preparado, más preparado que esta vez, añadía, ¿no? Y en medio de esta situación, yo les contaba el otro día que la Organización Mundial de la Salud ya tiene para enfrentar muchos juicios a nivel penal de distintos países del mundo, sobre todo por los errados protocolos que envió, digamos, a los países. Uno de ellos era que, por ejemplo, no se realicen autopsias a los cadáveres, y que gracias a que un grupo de médicos italianos desoyó esta línea de conducta, hicieron las autopsias y se dieron cuenta que en realidad el tratamiento que también estaba siendo recomendado por la Organización Mundial de la Salud no era el adecuado, por eso no terminaban de morirse italianos en los hospitales, sobre todo en el norte de Italia. Hay un grupo de médicos que se agruparon, se llaman profesionales de la salud, pero a nivel mundial. Participan científicos de estados de América, del continente americano y también de Europa. Y han firmado un documento que da cuenta de cómo ellos están completamente encontrados con esta información que brinda la Organización Mundial de la Salud, yo te diría semana tras semana. Hacen un análisis que es muy interesante para que todos conozcamos, que dice lo siguiente, Santi. Sí. Todos estos médicos, epidemiólogos, especialistas en enfermedades de transmisión respiratoria sobre todo, dicen que, para que tengamos una idea, la gripe ocasionó entre noviembre del año pasado y marzo de este año, cuando estaba la explosión en Europa, ¿se acuerdan? Acá nosotros en marzo empezamos la cuarentena para que más o menos nos organicemos, pero ya habíamos visto todo lo que pasaba en Europa, sobre todo en España y en Italia. Bueno, en estos 5 meses, porque son 5 meses completos, el COVID mató a 40.000 personas en el mundo, Estamos hablando hasta marzo del año 2020, a 40.000 personas. ¿Sabés cuántos murieron de gripe en el mismo periodo el año pasado en el mundo? Recordemos, 40.000 de COVID-19. De gripe murieron 270.000 personas. Fíjate vos, estos son datos oficiales. La gente, los científicos no pueden inventar estos datos. Y además dan otra estadística que es muy buena para hacer la comparación. La tasa de letalidad del COVID-19, según la Organización Mundial de la Salud, cuando recién empezaba todo esto, ellos decían que la tasa de letalidad, esto quiere decir que de los que se enferman, es el porcentaje de los que se enferman los que mueren, ¿sí? La tasa de mortalidad, recuerden ustedes, que es cuando se cuenta toda la población, no importa que esté infectado o no. Por eso es muy importante aclarar esta diferencia. De los que se enferman de COVID, según la Organización Mundial de la Salud, el 3,4% iba a morir. Esto cuando recién empezaban los anuncios. ¿Sabes cuál es la tasa de letalidad que anunció la Organización Mundial de la Salud hace poco? 0,6%. Es decir, habían sobreestimado la tasa de letalidad, decían ellos que era del 3,4% y termina siendo del 0,6%. Y otro dato, y termino con esto, el COVID-19 terminó siendo 3 veces menos mortal que el SARS-1. ¿Se acuerdan el SARS del año 2003, que yo siempre les cuento que es otro coronavirus? Ese coronavirus tenía un 10% de letalidad contra el 3,4% del que dijo la Organización Mundial de la Salud del COVID. Es decir, era mucho más letal. Sin embargo, nunca se frenaron las economías, no se anularon las clases, tampoco se cerraron las fronteras. Estamos hablando del año 2003 con otro tipo de coronavirus que tenía un 10% más de letalidad que el COVID-19. Y otro dato, en el año 2012
hubo otro coronavirus. ¿Sabés qué grado de letalidad tenía este otro coronavirus, Santi? ¿Cuánto? 35%. Y nunca se cerró ninguna escuela, nunca se frenó ninguna economía, ni tampoco se evitó que las personas puedan viajar. Y sí, en todos los casos sugerían lavarse las manos y evitar los lugares cerrados. Nada más. Nunca se cerró ningún hospital para que quede solamente aplicado para la gente que tiene algún tipo de virus. Así que son solamente 3 datos los que traigo aquí para que las personas empiecen a tomar dimensión de que a veces lo que ha generado la Organización Mundial de la Salud con estas mentiras que viene diciendo desde que empezó la pandemia, por eso la cantidad de juicios que va a tener que enfrentar no solamente el organismo como organismo en sí, sino incluso los propios integrantes de la Organización Mundial de la Salud, porque son cifras que a medida que va pasando el tiempo van dejando al desnudo lo que ha ocurrido con este COVID-19. Y muchos se preguntan entonces cómo es posible que haya ocurrido el colapso de los hospitales, que todos hemos visto en pantallas, ¿no? Los hospitales absolutamente colapsados, sobre todo en Europa. En España, en Italia, veíamos los camiones con los cadáveres andando, los camiones militares. ¿Se acuerdan de esa imagen? Bueno, dice este grupo de científicos que todo ese pánico que causó el organismo la Organización Mundial de la Salud, se traduce en la desesperación de las personas de ir a los hospitales cuando posiblemente estaban cursando un COVID-19 prácticamente con una letalidad muy baja. Le hagamos caso a la Organización Mundial de la Salud. Supongamos que era de 3,4 en aquel entonces. Supongamos. De todas maneras, si todos los días se está hablando de que se murió 1, 2, 3, 10, 20, 100, 240, 30.000, y de lo único que se habla es de las personas que mueren por un virus, la psiquis humana empieza a preocuparse y empieza a generar un temor que es absolutamente innecesario, y esto, dicen los científicos, epidemiólogos, expertos, es lo que ha significado el colapso en los hospitales. Además de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que decían, entre otras cosas, si usted puede, evite moverse de su casa. ¿Se acuerdan el eslogan, no? Quédate en casa. Las personas dejaron de hacerse tratamientos para otras enfermedades infecciosas, para otras enfermedades que tienen que ver con lo oncológico, para enfermedades que tienen que ver, por supuesto, con situaciones mucho más graves que el COVID-19. Por eso los hospitales empezaron a cerrar, empezaron a quedar únicamente destinados a esto. El personal de la salud empezó a enfermarse, a estresarse, a cansarse. Todo esto genera, sin lugar a dudas, una situación de pánico mundial que hace que las personas, en definitiva, vayan a los hospitales corriendo frente, por ejemplo, a un grado de fiebre, por ejemplo. Así que es importante decir lo que la Organización Mundial de la Salud anuncia, por supuesto, para eso estamos. Pero también es muy importante hacer este tipo de aclaraciones que son datos muy precisos y son números. Acá no hay mentiras, Santi. Y si te parece, no sé si nuestro director así lo dispone, también se habló de una buena noticia que tiene que ver con cómo evitar el contagio del COVID-19 y de otras cosas. Pero bueno, hablemos del COVID-19. Un gran secreto para disminuir el riesgo de contagio, ¿sabés cuál es? No es ni el Remdesivir, ni la hidroxicloroquina, ni tampoco todos los, ni muchísimo menos las vacunas, muchísimos menos. Es tomar sol, porque el sol ayuda a la producción de la vitamina D, y esto aumenta la posibilidad de no contagiarse, reitero, no solamente del COVID, sino de cualquier otro virus. No lo digo yo, como siempre les digo, son especialistas que entienden que la vitamina D acaba de emerger, dice el informe, con potencia inusitada en una serie de otros informes que aparecieron en cadena en al menos 3 de los más importantes medios científicos del mundo. Todos ellos advirtiendo el valor y consecuencias de su presencia o no en los pacientes. Su deficiencia está asociada con reacciones inflamatorias o disfunción inmune, justo lo que ocasiona el COVID, es decir, la falta de sol se asocia a esto, por lo que predispone a los individuos a infecciones severas. Así que estos estudios
que han sido publicados en revistas de medicina muy prestigiosas, como recién les decía, dan cuenta de otra novedad que hace rato les venimos también advirtiendo desde la pantalla de Canal 26. El famoso eslogan de quédate en casa, que también ha sido divulgado y empujado por la Organización Mundial de la Salud, evitaba que muchas personas salgan a la calle y tengan el sol en su rostro, en sus brazos, en sus piernas. ¿Y qué es lo que está evitando ahora todas estas sugerencias que se están llevando adelante? En Europa, que las vacaciones sean más limitadas. Se llevan a las personas presas en las playas porque hay algunos gobernantes que entienden que tienen que seguir haciendo cuarentena dentro de sus casas. Y en otras situaciones se está viendo si se va a permitir que las personas puedan llevar adelante vacaciones al sol, al aire libre, teniendo en cuenta estos estudios que hablan de la salud y de cómo podemos prevenir los contagios, reitero, no solamente del COVID, pero hablemos de lo que pasa con el COVID-19. Así que es una excelente noticia, el sol que nos pegue en la piel unos cuantos minutos al día, por eso es importante aprovechar para salir a caminar, para salir a distenderse, porque psicológicamente también nos ayuda mucho conversar de lo que nos angustia con nuestros seres queridos en la